Para que vayas teniendo un lenguaje financiero más sofisticado, debes de saber que hay dos estrategias en finanzas, la estrategia activa y la estrategia pasiva, que sabiéndolas usar sabiamente se pueden encontrar resultados muy interesantes. El video que te traigo el día de hoy es de nivel intermedio avanzado. Es para aquel que se quiere poner serio con sus finanzas y aprender estrategias que usan los expertos. Si tú apenas estás empezando, no pasa nada. Al final del video te voy a recomendar otros materiales para que los veas y todo te haga más sentido. Velo con calma, si es necesario páusalo, si es necesario tomar notas, tómalas. Si lo tienes que ver 2 veces, hazlo, porque en serio vale la pena aprender estas estrategias. Pero antes de explicarte estas dos estrategias, tienes que entender muy bien un concepto muy simple de economía, que es un ciclo económico. Para ponerlo en términos simples, habrá momentos en que la economía de un país esté creciendo y otros en que esté decreciendo. Suena lógico. En general, cuando la economía va bien, la inflación es baja, es decir, el precio de las cosas es estable, el desempleo es bajo también, la confianza de las familias y de las empresas es alta. Y en general, los precios de las empresas de la bolsa suben porque están vendiendo y teniendo buenas utilidades. Pero si la economía del país no va bien, puede que la inflación sea alta, que haya mucho desempleo, que las empresas no tengan confianza y no estén invirtiendo tanto en el país, y que las empresas de la bolsa estén en lo general a la baja, porque no están vendiendo mucho y las utilidades también han decrecido. Pero cuando analizamos un ciclo económico tampoco es tan sencillo como que la economía sube o baja. Tiene fases y tiene distintos efectos. Desde que la economía está en una recesión, siguiente etapa se empieza a recuperar, una economía ya recuperada y en auge, luego se desacelera y vuelve a caer en una recesión. Ese es el ciclo completo económico. Y la historia nos dice que un ciclo económico puede durar muchos años. Si un país está atravesando por una etapa complicada, no es como que de un año para el otro ya esté en auge. Un ciclo puede durar de 5 hasta 10 años. Prueba de ello, The National Bureau of Economic Research analizó la economía de Estados Unidos por 155 años y encontró que en todo ese periodo existieron 33 ciclos económicos, con sus etapas de crecimiento y decrecimiento. Eso quiere decir que aproximadamente cada 56 meses o cada 5 años hubo un ciclo económico. Pero hoy no te vengo a hablar de ciclos económicos, más bien de estrategias financieras y estas dos grandes estrategias que existen, la estrategia activa y la pasiva. Y para que quede claro, no me refiero a esas estrategias que seguramente has escuchado del manejo de activos y pasivos en finanzas personales. Me refiero a estrategias que usan los profesionales en el manejo de portafolios de inversión. Vamos a comenzar hablando de los que siguen una estrategia activa. Ellos están muy al pendiente de los ciclos económicos que te platicaba. Adicional, tratan de conseguir la mayor información tanto de la economía como de las empresas. ¿Para qué? Para aprovechar la información justamente para agregar nuevas inversiones a su portafolio y retirar otras y así beneficiarse de la información del momento. La desventaja de este tipo de estrategias es que requiere mucho conocimiento, mucho tiempo que le puedas dedicar a las inversiones y fuentes confiables de información. Adicional, todos tienen la misma información gracias a internet. Supongamos que sale información de una empresa que cotiza en la bolsa y es muy buena. Entonces todos al tener la misma información probablemente muchos la quieran comprar y eso va a hacer que se encarezca el precio y sea difícil sacar ventaja de la información. Además, cuando llevamos de la teoría a la práctica el tema de inversiones, hay ciertos costos que luego no te advierten. Primero están los costos de operación. Por ejemplo, hablando de inversiones que cotizan en la bolsa, cada vez que tú realices una compra o una venta, hay una cierta comisión por operación. Segundo, los impuestos. Se suele cobrar, dependiendo del país o la legislación, un impuesto sobre las ganancias. Tú invertiste 100, tuviste una ganancia de 10, sobre esos 10 te van a cobrar un impuesto. Y tercero, costos de administración. Si tú no quieres administrar tus propias inversiones porque no tienes tiempo o conocimiento y lo delegas a un experto, está bien, es una opción válida, pero claramente te va a cobrar también un costo por administración. Ahora te voy a hablar de las estrategias pasivas, en especial de una llamada comprar y mantener, o en inglés buy and hold, donde la premisa es que es más sencilla que la activa, es más barata, no requiere dedicarte de tiempo completo o conocimientos muy avanzados en comparación con la activa. Esta estrategia la ha comentado mucho uno de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffett. Puedes ver el video de él en el canal. Y básicamente esta estrategia, como el nombre lo dice, requiere hacer dos cosas: comprar las inversiones y mantenerlas. Y listo.
pero déjame explicarte los fundamentos financieros que hay detrás para que saques tus propias conclusiones. La premisa básicamente es que en el día a día va a haber mucha información que afecte a favor o en contra de las inversiones. Y vamos a centrarnos ahorita en unos ejemplos de acciones que cotizan en la bolsa, pero aplica para muchas estrategias de inversión. Y como lo comentábamos al principio, va a haber años buenos y otros no tanto, y depende en gran medida del ciclo económico que platicábamos al principio. Para un economista o un financiero es sencillo analizar el ciclo económico hacia atrás. Es decir, hoy es bastante sencillo explicar por qué sucedió la crisis del 2008-2009. Pero el verdadero reto es a futuro. Por ejemplo, te pregunto, ¿cómo va a ser la economía en tu país en 5 o 10 años? Eso es verdaderamente complicado predecirlo. Y básicamente hay dos premisas fundamentales para poder llevar a cabo la estrategia de comprar y mantener. La primera, el poder mantener tus inversiones un plazo acorde con la maduración de las inversiones. Déjame te lo explico con un ejemplo. Ya hemos hablado en el canal que la bolsa de valores y las acciones tienen un tiempo de maduración de largo plazo, puede ser 5 años o puede ser más. Y supongamos que tú estás ahorrando, invirtiendo para irte de viaje por el mundo en un año. Entonces, si tienes las inversiones que son de largo plazo, 5 años o más, y tú tienes metas financieras de un año, no son acordes y no aplica esta estrategia. Segunda premisa, tienes que saber cómo funcionan los índices bursátiles. Te voy a dejar al final de este video otro material donde lo explico a detalle por si no lo has visto. Pero básicamente es lo siguiente. Vamos a suponer que yo quisiera saber cómo le fue a la bolsa de Estados Unidos el día de ayer. Entonces yo tendría que analizar todas las acciones de las empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Cómo le fue a la acción de Apple, de Microsoft, de Facebook, de Amazon, y son miles. Sería muy poco práctico. Entonces para eso existen los índices, que es un solo indicador donde se agrupan muchas acciones y así yo puedo saber con un solo valor cómo le fue a la bolsa. Puedo saber cómo le fue ayer, hace un mes, en todo el año. Por ponerte un ejemplo de indicador, el Standard & Poor's 500, que justamente agrupa 500 empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Y la buena noticia es que no solamente es un indicador, también existen vehículos de inversión que replican el índice. Es decir, en lugar de que tú invirtieras en esas 500 empresas por separado y fuera difícil y costoso, tú solo tienes que adquirir un solo instrumento de inversión. Entonces, lo bueno es más barato, es más sencillo y vas a tener una estrategia diversificada. Lo malo es que acuérdate que es una estrategia pasiva, donde solo vas a replicar el índice. Entonces vas a dejar a un lado las oportunidades con la información. Acuérdate, un activo sí aprovecha la información del momento para incorporar nuevas inversiones a su portafolio y sacar otras. Y aquí es el Standard & Poor's tal cual. Entonces la pregunta clave del día de hoy, ¿cuál crees que funcione mejor? Opción 1. Que le delegues a un experto con una estrategia activa donde él esté tratando de ganar información, comprando instrumentos, vendiendo otros. O opción número 2, pasiva, que repliques un índice bien diversificado como el Standard & Poor's 500. Y hablando del mismo mercado, por ejemplo, los dos invirtiendo en la bolsa de valores de Estados Unidos. Es más, sin hacer trampa, vota en este momento en el comentario, ¿activo? ¿Pasivo? ¿O las dos por igual? Los resultados están bien interesantes. Este es el gráfico del Standard & Poor's 500. La parte marcada en gris es el momento de la recesión económica mundial. Como era de esperarse, en promedio esas 500 empresas la vieron mal. Luego observa, en agosto del 2011, una calificadora, que ya hemos hablado de ellas en el canal, pero acuérdate, una calificadora, como el nombre lo dice, califica el grado de riesgo de ciertas inversiones. Lo que pasó en el 2011 es que bajó la calificación de los instrumentos de inversión de deuda de Estados Unidos y mira cómo también se ve impactado en el resultado de la bolsa de todas las empresas en promedio. Luego fíjate en el 2016 cómo también hay época de volatilidad. Ahí sucedieron dos eventos importantes. El primero, el Brexit. Y en segundo lugar, las elecciones de Estados Unidos presidenciales. Entonces, bajo la estrategia activa, en estos momentos de volatilidad, sobre todo, habría que hacer un rebalanceo del portafolio comprando y vendiendo inversiones. Y bajo la estrategia pasiva, se habría comprado y se mantiene y no haces ni compras ni ventas. Pero para que quede bien claro este punto, fíjate en la estrategia pasiva. Vamos a suponer a alguien que haya invertido desde el 2004. Y como lo decía al principio, va a haber ciclos económicos con periodos buenos y malos. Y en este caso en particular, el 2008 es muy malo. Pero si esta persona
tienen la capacidad de invertir en el largo plazo y de no retirar sus recursos en el 2008-2009, que hubiera perdido bastante, y si hubiera esperado hasta ahora, por ejemplo en el 2019, mira la diferencia de poder aguantar el ciclo económico en el largo plazo. Ahora te voy a enseñar esta otra representación gráfica de los rendimientos del Standard & Poor's 500 en los últimos 30 años. Las barras verdes son resultados positivos y la barra roja el resultado negativo. El ser humano tiene una tendencia a recordar eventos muy críticos, por ejemplo, el evento del 2008. Pero fíjate en el espectro de los 30 años, como hay muchos resultados muy buenos y son mayoría en este caso. Nota muy importante. Acuérdate, los rendimientos del pasado no garantizan que así vaya a ser el futuro, pero nos dan una idea de cómo ha sido el comportamiento histórico. Ahora te voy a enseñar un análisis que hizo el grupo Charles Schwab of Financial Research, donde analizaron el rendimiento del Standard & Poor's 500 en 100 años. Ahora pon mucha atención en este gráfico porque es un poco difícil de interpretar, pero la información es muy valiosa. Te lo explico. La primera barra quiere decir: ¿qué hubiera pasado si un inversionista hubiera decidido participar por un año en el Standard & Poor's, en el mejor año que sucedió en el lapso de estos 100? Pues el resultado hubiera sido muy bueno. Ahora, la parte de abajo quiere decir: ¿qué hubiera pasado si por mala suerte hubiera invertido solo un año, pero en el peor año que ha sucedido de estos 100? Pues el resultado es muy malo. Y esto puede ser por el ciclo económico, invertir en un momento de auge donde a las 500 empresas le va bien, o en un momento de crisis. Ahora vamos a movernos a la segunda barra. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de invertir durante un solo año, hubiera invertido por 3 años consecutivos? La barra de arriba, el 31%, es hubiera invertido en los mejores 3 años consecutivos que ha tenido el Standard & Poor's durante estos 100 años. Pero la barra de abajo, el menos 27%, es lo que hubiera pasado si hubiera invertido en los 3 peores años consecutivos que ha habido durante todo este lapso. Como ves, ya la variación no es tan grande, es un poquito menos volátil, más estable. Ahora, si nos movemos a la barra de 10 años, que ya es un plazo más realista acorde con las inversiones de la bolsa, puedes ver que ya las pérdidas no son tan drásticas como las pasadas. La ganancia en los mejores 10 años consecutivos pudo haber sido del 20%, y la pérdida máxima, si te tocó la mala suerte de estar en los peores 10 años del Standard & Poor's, se hubiera perdido 1.4%. Y si te mueves a la última barra, lo que quiere decir es que en periodos ya tan largos ni siquiera hubo pérdidas históricamente. Para mí ese gráfico fue la joya de la corona. Cuando alguien empieza en la bolsa, comete el error de a lo mejor analizar cómo le fue a la bolsa en el último mes o en el último año, y puede encontrarse con cosas como: me fue muy bien, ganó el 30%, o el año pasado fue fatal, 20% negativo, no vale la pena. El error es analizar en periodos muy cortos de tiempo, donde sí puede haber años buenísimos o muy malos. Pero como se debe de interpretar realmente, es en periodos acorde a la maduración. Ahora, el último gráfico que vamos a ver también es extremadamente revelador. Este mismo grupo analizó 1460 fondos activos, acuérdate, donde hay un manager que está comprando y vendiendo las inversiones en función de la información. Lo que quería evaluar es si los managers tienen la capacidad de permanecer en un ranking en primer lugar de forma consistente, es decir, ganarle al mercado aun cuando las condiciones sean buenas o sean malas, ya que lo analizaron durante un periodo completo de 10 años. ¿Cómo se lee este gráfico? Recuerda, de los 1460 fondos que analizaron que son activos, evaluaron cuántos años pueden estar en el primer lugar del ranking. Al menos un año, la mayoría, 1385. Pero ¿cuántos se mantuvieron 2 años? Solo 1098, 702.3, 341.4 y así sucesivamente. Lo impresionante es que solamente 33 de los 1460 fondos lograron estar consistentemente en las primeras posiciones, y solo 6 veces. Ya 7 veces solamente 4 y 8 ya ninguno. ¿Qué quiere decir esto? Que es verdaderamente difícil tener resultados consistentes ganándole al mercado. No quiero decir que no haya managers muy buenos y que tengan resultados espectaculares y que puedan superar indicadores como el Standard & Poor's. Pero no hay que evaluar solamente un año de rendimientos de un fondo. Hay que evaluarlo durante muchos años para ver su consistencia. Muchas conclusiones interesantes. Primero, por ejemplo, hablando de instrumentos de la bolsa, si analizamos en periodos muy cortos podemos ver volatilidad muy grande como lo vimos. Pero si lo analizas en horizontes más largos acorde a la maduración de estas inversiones, es más estable. Segundo, nadie con certeza puede predecir el futuro.
pero analizando los datos históricos podemos darnos una idea de cómo ha funcionado históricamente el instrumento. Tercero, cuando te acerques con un asesor, pídele que te muestre sus rendimientos históricos acorde con el periodo de madurez de la inversión. Si te va a enseñar algo de la bolsa y te enseña los rendimientos que ha tenido en el último mes, no es algo acorde, tiene que ser de los últimos 3 años, 5 años o más. 4. Ya conociste dos estrategias, la pasiva y la activa. Hablando de esta última, no quiere decir que no haya firmas de inversión que sean extremadamente valiosas, que invierten mucho en tecnología, investigación, tienen grandes analistas, estrategas. Pero ahora que viste que es muy difícil ser consistente y ganarle al mercado, tienes que tomarte un tiempo en analizar a quién vas a confiar que te administre tu dinero. 5. La estrategia pasiva tampoco es que sea tan sencillo como lo parece. Hoy hablamos del Standard & Poor's 500, pero acuérdate, aquí no estamos recomendando nada. Cada quien tiene distintas circunstancias y características. Además, hay muchos índices. Hay de acciones, de bonos, hay internacionales, nacionales, de bienes raíces, de metales. Hay una gran variedad y tú tienes que hacer la tarea de informarte e investigar. Ahora, para hacerte más divertido el caso o un poquito más complicado, tampoco es que sea blanco y negro, activo o pasivo. También hay asesores, hay vehículos, hay estrategias donde es una proporción pasiva replicando un índice, por ejemplo un 80%, y un 20% para una cierta toma de decisión activa. Y el último punto y más importante, únete a esta bonita comunidad financiera donde vamos a seguir subiendo videos cada semana. A continuación te dejo los videos clave para que te haga más sentido todo lo que platicamos hoy. ¡Gracias!